Bienvenidos a Observatorio Cotidiano de TV UNAM en la serie Panoramas 18. En esta ocasión dedicaremos el programa al tema de el empleo. Y para eso hemos invitado a Jesús Waldo Martínez y a Berenice Ramírez, a quienes agradezco a nombre del doctor Rolando Cordera, conductor titular de este programa. Hablaremos de un tema crucial para la vida de todos, que es el empleo, la oportunidad de tener un trabajo digno, un trabajo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo. Y platicaremos primero sobre la situación. ¿Cuál es el panorama del empleo en México hoy? Jesús Waldo es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y especialista en este tema. ¿Cuál es el panorama que enfrentamos ahora, ahora en el 2018? ¿Hacia dónde van las tendencias en el empleo? ¿En qué condiciones estamos trabajando en México? Bueno, muchas gracias, Enrique, Berenice. Bueno, la situación del mercado de trabajo en México presenta distintos desequilibrios. Yo destacaría tres de ellos. El primero es una deficiencia crónica en la creación del empleo. Llevamos muchos años con una debilidad en el crecimiento de la economía y eso ha significado pues también una debilidad en la demanda del trabajo. Por lo tanto, no se han logrado generar el número de puestos de trabajo necesarios para satisfacer el crecimiento de la población económicamente activa. Y eso ha significado que en promedio, pues los últimos años tengamos un déficit más o menos de 576,000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento de la PEA y del crecimiento del empleo formal registrado en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Estás hablando de un déficit de más de 500,000 de trabajos por año. Así es. Sin embargo, Berenice, en los últimos meses hemos escuchado mucho que casi como en ningún otro momento de la historia mexicana se han creado puestos de trabajo medidos por la inscripción en el Seguro Social. Lo que pasa es que el mercado laboral mexicano es muy dinámico, está muy segmentado. Tenemos una gran movilidad de las personas que van de la formalidad a la informalidad. Y lo que se registra a partir de la misma encuesta de ocupación y empleo, que tenemos la oportunidad de ver el comportamiento de la ocupación informal a partir de las condiciones laborales y a partir de la unidad económica que genera ese empleo. Y entonces nos damos cuenta que las condiciones laborales se deterioraron muchísimo en las últimas 3 décadas y por eso seguimos teniendo un porcentaje de ocupación informal que llega casi al 60%, ha disminuido del 59 al 57%, pero en ese ritmo pues vamos a necesitar muchísimos años para poder realmente reducirlo. Y lo que pasa cuando nos muestran buenos números en términos de empleo, hacen un conteo anual, pero a veces no hacen el conteo de un periodo específico, de ir viendo cuántos entran y cuántos salen, y registramos que son más los que salen del sector formal que los que entran al sector formal. Sí, estamos hablando de una deficiencia crónica, dices, Jesús Waldo, exactamente, pero además en condiciones de precariedad. De mala calidad, de la creación del empleo. Efectivamente, de los 800,000, un poco más de 800,000 puestos de trabajo que se generaron en el último año, en 2017, que ha sido, digamos, una cifra que ha pues sido utilizada en el discurso oficial pues para presumir, digamos, los esfuerzos de política económica que se han realizado en los últimos años. De esos 800,000, más de la mitad es población ocupada informal, ¿no? La otra mitad, por supuesto, es formal, pero la generación de esos puestos de trabajo ya alcanza también una parte significativa de trabajo temporal. Es decir, de los 800,000 trabajadores, pues el 20% está en condiciones de temporalidad, y esta temporalidad
esta tasa duplica la cifra que teníamos en el año 2000. En 2000 teníamos 9.6% del trabajo temporal. La diferencia eran los permanentes. Ahora hemos duplicado esa tasa y esa es una tendencia, digamos, que también pone en riesgo justamente la calidad del empleo, porque la contratación temporal pone en riesgo, digamos, la estabilidad de los trabajadores. Has mencionado que hay un déficit de más de 500,000 de empleos por año. Se dice que hay contrataciones de alrededor de 700,000 por año. Eso quiere decir que año con año la sociedad mexicana genera una demanda de alrededor de 1,200,000 puestos de trabajo. ¿Es correcta esa cifra? Es correcta la cifra de la PEA. En promedio, más o menos, hay una presión derivada del crecimiento de la población económicamente activa en el mercado de trabajo de entre 900,000 personas que intentan incorporarse al mercado y 1,000,000 de personas. Hay ciertos movimientos atípicos, también hay que decirlo, de la PEA. En 2013, 2014, incluso en 2017, ha habido un incremento solamente de 140,000 personas, de 200,000 personas, pero son, digamos, variaciones atípicas. El promedio más o menos ronda los 900,000 requerimientos. Digamos, ahora bien, si la economía, el llamado mercado de trabajo, no está ofreciendo puestos para toda esa demanda, hay un problema más de fondo, un problema estructural. Berenice, ¿en qué consiste ese problema de fondo en el empleo? Mira, lo que también hemos observado no solamente es atípico, porque se muestra en varios años, y vamos a tratar de centrarnos qué está pasando con la población no económicamente activa, ¿sí? Porque realmente 1/3 de la población mexicana está sosteniendo a toda la población. Así es. Y si la tendencia se mantiene, pues van a ser menos los que van a estar en actividades laborales sosteniendo al resto. Los jóvenes, hay una parte que retardan su ingreso al mercado laboral por las condiciones. Los que tienen mayor formación buscan maestrías, doctorados, postdoctorados, ¿sí? Los que tienen menos formación están muy vinculados a la informalidad. Y no solamente es esta movilidad, sino también los ingresos y los salarios que están percibiendo, que son cada vez menores. Ha habido una caída muy importante en los últimos 5 años del primer ingreso del joven, ¿sí? Que es lo que está obteniendo como salario. Entonces, esto nos está hablando nuevamente de una situación que hemos reiterativamente señalado. ¿Qué está pasando con nuestro mercado interno? ¿Por qué está tan segmentado? Y es uno de los elementos que explica también la existencia del sector informal, entendido como aquella unidad económica de los hogares, que es la que está dando ocupación e ingreso, y que es lo que vemos en el ambulantaje, que vemos en los talleres familiares, que vemos en una serie de instancias que están sosteniendo a un mercado interno muy desarticulado. Para ir terminando con esta primera parte del programa y completar el panorama del empleo, te pregunto, Jesús Waldo, siguiendo el hilo de Berenice, hay un problema con el empleo en los jóvenes, pero también hay un problema muy de fondo con la transición que está viviendo la economía, mayor intensidad tecnológica, empleos que requieren cada vez mejor capacitación. ¿Cuál es el panorama alrededor de esto? Sí, es correcto. Yo resumiría los desequilibrios del mercado de trabajo en un problema de deficiencia crónica de creación del empleo, la informalidad efectivamente, una pérdida de remuneración en los puestos de trabajo y otros riesgos asociados a la temporalidad, problemas también de discriminación y justicia laboral, etcétera, ¿no? Pero particularmente en este tema de la transición o el cambio tecnológico que se está acelerando en estos últimos años, por supuesto hay riesgos significativos, particularmente para los trabajadores de menor calificación, que son los que van a tener el riesgo de ser sustituidos por robots, la automatización de los procesos productivos, que ya ha venido sucediendo y ya ha habido esos desplazamientos, pero
que es posible también una mejor articulación entre esas nuevas tecnologías y los trabajadores de mayor calificación. De ahí la importancia, evidentemente, del sistema educativo y de los sistemas de capacitación dentro de las empresas, de las industrias, para lograr insertar o articular mejor las funciones de los trabajadores con las nuevas tecnologías, ¿no? Sí estamos en riesgo, dada la densidad de trabajo de poca calificación o de baja calificación en el mercado de trabajo nacional, pero es también un reto de la política pública y de las propias empresas, tanto en términos de capacitación, educación, como en términos de articulación de tecnologías en los procesos de producción. ¿No es entonces una invención o una corriente alarmista la que nos plantea que por un lado tenemos un viejo problema, el problema estructural de insuficiencia en la generación de empleo, y por otro lado tenemos un proceso de precarización? Y además enfrentamos un reto relativamente nuevo, aunque es un tema muy viejo en el debate, de amenaza al empleo, sobre todo en los sectores menos calificados. La respuesta a ambos grupos de problemas, uno más estructural y añejo, otro más emergente, requiere políticas de empleo. Requiere algo de lo que no se habla demasiado. ¿Qué hay que hacer para incentivar el empleo en nuestro país? Y este gran tema, que es el de las propuestas sobre políticas de empleo, debería estar a la orden del día, debería estar en discusión actualmente, ¿no es así? Ser prioritario, yo diría. En el fondo, la creación de empleo depende en buena medida de las políticas macroeconómicas y también de las políticas sectoriales. A eso dedicaremos la segunda parte de este problema, de este programa y de este problema después del corte. Muy bien. Decíamos antes del corte que ante este panorama del empleo, tema en el que nos están ayudando Berenice Ramírez y Jesús Waldo Martínez, hay un problema por el lado de la insuficiencia crónica del empleo, por el lado de su precariedad, y un gran problema por la transición que está viviendo la sociedad en México y en el mundo hacia empleos más calificados, más asociados a la innovación y a las nuevas tecnologías en la economía, y todo eso demanda una batería de propuestas para enfrentar este reto. A eso dedicaremos este segmento. Berenice, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles serían las propuestas centrales para tener una política de empleo no nada más sistemática, activa, sino que responda a esta realidad que nos han descrito? Un elemento sustancial sigue siendo el comportamiento de la inversión productiva, ¿no? Que realmente articule al mercado interno, que articule y le dé elementos para crecer a pequeña y mediana empresa. Eso se ha estado descuidando. Nos hemos concentrado en la apertura, nos hemos concentrado solamente en el TLC, en las compañías exportadoras, y se ha descuidado lo que están haciendo esos pequeños talleres, esas pequeñas industrias que están generando mucho empleo. Que en realidad son los mayores generadores de empleo. Así es. Ese es un elemento que lo venimos arrastrando en las últimas 4 décadas. Otro, tiene que haber políticas transversales entre educación y empleo. Realmente se hace por un lado una reforma educativa, pero no se vincula con la dinámica productiva del país, ¿no? No solamente que los niños tengan mayores tablets, sino que realmente tengan una mejor formación para que puedan responder mejor en las actividades, en las distintas actividades laborales que se tienen. Otro elemento es que, y ya vinculando con la seguridad social, si hay mayor precariedad, mucha movilidad, realmente la capitalización individual tiene muchos retos, porque estamos observando que la gente puede estar en el sector formal alrededor de un promedio de 15 años. Y las leyes están pidiendo 25, porque entran a la informalidad, muy poco tiempo están cotizando y luego a los 50 años salen, o antes de los 50 años. Salen del empleo formal. Salen del empleo formal, ¿no? Entonces también se tiene que vincular con este elemento. Y el impacto de las revoluciones tecnológicas hay que mirarlo también
como decía Waldo, si realmente se puede incorporar a los más capacitados, a los que tienen mayor formación, lo que va a pasar es que se va a profundizar la mala distribución del ingreso y la desigualdad, ¿no? Entonces se amplían los polos de desigualdad, claro, porque son los únicos que van a tener los elementos para poder readaptarse. Y no estamos mirando en una readaptación de toda la sociedad, que de alguna manera lo hace de manera informal, ¿eh? Cuando ves quienes usan teléfonos celulares y cómo lo hacen y los apps que crean y demás, pero se requiere darle... Es parte de las disyuntivas, claro, que impone este cambio tecnológico. Ahora bien, dice Berenice, hay una beta de trabajo por el lado de la inversión, por el lado de las pequeñas empresas, pero hay también, de acuerdo a lo que tú, Jesús Waldo, escribiste para el informe del desarrollo en México del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, una serie de medidas que tienen que ver con la fiscalidad, con la incorporación al régimen fiscal de los trabajadores, con la seguridad social, que están completamente vinculadas con el tema del empleo. ¿Cuáles son esas propuestas? Es correcto. Yo consideraría que para mejorar o reformar la política laboral, la política económica, digamos, que tiene como objetivo la creación de empleo y la creación de empleo de calidad, es necesario, por una parte, ajustar las decisiones de política que se han instrumentado en los últimos años, algunas yo creo que de manera atinada, con una buena orientación, aunque insuficientes. Y me refiero particularmente a la introducción del régimen de incorporación fiscal, que ha favorecido, por una parte, el crecimiento de la recaudación tributaria, el crecimiento de la base de contribuyentes, que ha sido, me parece, acertado en ese sentido, pero que ha encontrado una limitación importante en su diseño porque no hace obligatoria la inscripción de todos aquellos que se registran a través de este régimen en la seguridad social. No hay, digamos, una transferencia automática. En particular en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Exactamente, exactamente. Digamos, por tanto, pues esta obligatoriedad o basar este régimen en la voluntad exclusiva de quienes se registran en la hacienda pública para luego, a través de un esquema de incentivos, trasladarse a la seguridad social, no es obligatorio y es una anomalía en todo caso que habría que subsanar. En todo caso, el instrumento me parece acertado y mejorable. Y luego, por otra parte, sí que hay una serie de dificultades institucionales que también han limitado el acceso de trabajadores a la seguridad social, y me refiero particularmente a los trabajadores por cuenta propia. El mercado actual tiene más de 11 millones de este tipo de trabajadores que no han logrado insertarse adecuadamente en la seguridad social. Lo hacen a través del régimen voluntario que prevé la ley actualmente, pero eso ha sido... una proporción muy baja, además. Totalmente. Tenemos cerca de 13,000 o 15,000 trabajadores por cuenta propia registrados de los más de 11 millones, lo cual supone una ineficacia total de esa vía de acceso. Yo diría, hay que reformar esos regímenes, hay que crear un régimen especial para que los trabajadores, al igual que en otros países, logren incorporarse de manera obligatoria. España, Francia, incluso Costa Rica, Filipinas, algunos países africanos tienen un régimen similar. En Uruguay y en Brasil se han implementado también experiencias favorables. Habrá que hacerlo en México también. Establecer un régimen obligatorio para trabajadores por cuenta propia que accedan al mismo nivel de beneficios que accede un trabajador subordinado. Así es, asalariado, también con sus contribuciones, con sus obligaciones y evidentemente con todos los derechos a los cuales tendría. Esa segunda medida en particular estaría contribuyendo mucho a la reforma misma del régimen de la seguridad social. ¿Es así, Berenice? Sí, estoy de acuerdo con lo que señalaba Jesús, pero hay un elemento importante adicional. Tenemos cerca de 8 millones de trabajadores que están en el sector formal, pero por las formas de contratación, por honorarios, por trabaja en tu casa, no están dados de alta a la seguridad social y trabajan en gobiernos, en instituciones y en empresas. No es entonces un problema no exclusivo hay una regulación del trabajo y por una cuenta vigilancia. propia. Son asalariados
y son subordinados y no están dados de alta. Eso es lo que ha crecido más en términos de las ocupaciones informales. Entonces, si soy gobierno, primero hago eso, después hago este tipo de incorporación, porque hay muchos ejemplos en América Latina, como bien señalabas, los monotributos, por ejemplo, ¿no? Que hay en Argentina, que hay en Uruguay, se incorporan los trabajadores por cuenta propia y tienen derechos a la salud y a la seguridad social de calidad, ¿no? Entonces realmente habría que ver cómo resolver estos elementos que estamos poniendo. Este segundo grupo al que bien se refiere Berenice, se trata de 16 millones de trabajadores subordinados, asalariados, que son informales, es decir, tienen el derecho y los patrones tienen la obligación de inscribirlos en la Seguridad Social, pero eso no sucede. Y no sucede por distintas razones, digamos, reducción de costos, flexibilidad de las empresas, etcétera. Pero habrá que corregirlo, evidentemente, mediante, yo diría, políticas, y es lo que está señalado en el texto, mediante políticas de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Por una parte, la inspección, que es insuficiente en la actualidad, el uso de nuevas tecnologías, nuevos procedimientos para verificar el cumplimiento de la legislación, y yo añadiría una en particular que en el mundo anglosajón ha venido ganando terreno, que es la implantación de órganos de cumplimiento regulatorio dentro de las empresas. Las grandes empresas, los grandes corporativos en países anglosajones cuentan con una especie de órgano interno de control que vigila el cumplimiento de las reglas, tanto fiscales como laborales, entre otras, de la política de recursos humanos de las empresas. Organismos que tienen, por supuesto, la participación de los trabajadores. En su caso de los sindicatos. Exactamente. No solamente de la propia empresa. Exactamente. ¿Esa experiencia no existe en ninguna empresa mexicana o ya hay alguna que...? Hay algunos esfuerzos, particularmente de las transnacionales, que tienen aquella cultura, digamos, y que también habla de ese esfuerzo cultural, ¿no? Del cumplimiento de la regulación, de la legislación, cosa que en México pues ha sido difícil, digamos. Y ya para terminar el programa, una palabra sobre el cumplimiento de la regulación. ¿Cuál es el estado de la inspección, de la vigilancia laboral? ¿No está contribuyendo también el problema de la inspección al crecimiento de la informalidad, al problema de la exclusión de la seguridad social? Bueno, cuando uno platica con los responsables en la Secretaría del Trabajo a nivel federal o en la misma Ciudad de México, tienen el problema que tienen muy pocos inspectores, sí, muy pocos inspectores. Y si hace falta este tipo de lineamientos de política, pues también es difícil cumplirlos. Y otro elemento que es importante señalar también es cómo se ha venido medrando al movimiento obrero. O sea, tiene los sindicatos que solicitarlo, que resurgir, que plantear, que mirar este tipo de situaciones, porque si realmente tenemos muchas amenazas con la revolución tecnológica, el tener todos estos instrumentos es necesario, porque va a haber mayor movilidad laboral, va a haber nuevas formas de trabajo. Como lo mencionas, es entonces, un problema también se tiene que de enfocar. organización sindical, de libertad sindical, y un problema también de inspección y vigilancia, de cumplimiento adecuado de la ley, y ambos temas deben formar parte sin duda de la política de empleo. Y de fiscalización también por parte de Hacienda, que ha habido avances significativos, claro, ¿no? Para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Estamos concluyendo este programa que dedicamos al empleo en Observatorio Cotidiano. Les agradecemos mucho la atención y le agradezco a Berenice y a Jesús Waldo su participación en el programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.